desear, obviamente, resolver la pregunta, la señora Francisca Staiti, que es la secretaria general de CONADO Histórica en nuestra provincia. Buen día, señorita Staiti. Daniel Núñez Rivares, y le habla junto a Daniel Núñez, el Estudio Central de Radio Bala. La saludan desde los Coristas de la Mañana. ¿Cómo le va? Y bienvenida a la provincia de San Juan. Bueno, buenos días, gracias por la bienvenida. Un agradecimiento por esta posibilidad de ponerme en contacto con la audiencia de la radio. Señorita Staiti, el gobierno se logró la apuesta de cortar todo tipo de diálogo con el Frente Sindical Universitario, como se ha denominado, desde que comenzó esta pugna entre salarios y gobierno. Sí, en realidad el diálogo es prácticamente un monólogo, ¿no? Porque por más que hemos tenido algunas reuniones paritarias, esas reuniones siempre han concluido de la misma manera: la negativa, el rechazo a los vergonzosos ofrecimientos del gobierno, y esos ofrecimientos terminan en una imposición prácticamente por decreto. Por lo tanto, ese diálogo que se supone que es el de la paritaria, ese poder entre partes, negociar el mejor salario para docentes y no docentes en nuestras universidades, no existe. Y en el peor de los casos, como ocurrió durante los meses de junio y julio, directamente sin convocatoria a la paritaria. Por lo tanto, oídos sordos del gobierno nacional, y creo que también ceguera con respecto a la situación que estamos atravesando en las universidades. Señora Staiti, al día de la fecha, ¿cuánto ha perdido su poder adquisitivo en el salario real, en el que dice el gobierno que se va a ir reactivando a medida que de a poquito vaya recomponiéndose el salario real de los trabajadores, pero el trabajador de la docencia universitaria a nivel nacional, ¿cuánto ha perdido desde el 10 de diciembre del año pasado? Bien, del 10 de diciembre a la fecha, si tomamos la relación de los aumentos salariales con respecto a la inflación, está en el orden del 54-57%, llegando en el caso de los iniciales, de los cargos iniciales, al 100%. ¿Cómo se traduce ese 54% en el poder adquisitivo? Es decir, ¿qué es lo que yo puedo comprar con mi salario? Está en el orden del 25%. Eso quiere decir que nuestro salario se recortó sin necesidad de ningún decreto, de ninguna ley ni nada, simplemente por la devaluación del mes de diciembre, la alta inflación en enero, se recortó un 25%, cobramos un 25% menos que en diciembre. Señora Staiti, Daniel, que la escucha la secretaria general de CONADO Histórica. La palabra es tuya, Daniel, ahora. Sí, muy buenos días, señora. Bienvenida a la provincia de San Juan. En primer lugar, gracias por visitarnos y estar justamente con la gente de Adicus, dando a conocer justamente a la sociedad sanjuanina la situación que está viviendo el sector universitario en toda la República Argentina. A todo esto que usted está manifestando hoy temprano, justamente el secretario de Educación de la República Argentina estuvo en un medio nacional hablando un poco de la situación salarial y estas medidas de fuerza que se están llevando a cabo justamente en el país durante el transcurso de estas últimas 2 semanas o desde el inicio del segundo cuatrimestre de esta parte electiva en las universidades. Dijo, reconoció justamente de que hay una baja en el salario teniendo en cuenta el poder adquisitivo, pero también dijo que esto se iba a ir mejorando paulatinamente de acuerdo justamente a las disposiciones del dinero que pueda contar el país o la economía argentina. La verdad que, teniendo en cuenta lo que usted nos acaba de decir, este monólogo que cuando llegan a estas reuniones es solamente la palabra para decirle tienen tanto de aumento y punto, y esto se da por decreto, la verdad que decir de que va a ir paulatinamente para atrás y no para adelante, ¿no? Sí, bueno, primero buenos días, Daniel, gracias por la bienvenida. Sí, la verdad que hasta suena a hipocresía, ¿no? Porque ¿cómo recuperamos el salario? Incluso ahora con la noticia
de que la Secretaría de Trabajo no va a homologar ningún acuerdo salarial por encima del 2%. Yo la verdad que no entiendo cómo es que, valga la redundancia, entiende la situación que estamos atravesando, pero que va a ser paulatino de acuerdo a lo que tenga, la posibilidad que tenga el Ministerio de Economía, porque a ello nos vamos a referir. El Ministerio de Economía de mejorar los salarios, cuando la pauta que se da o las indicaciones que el mismo presidente Milei declara es el sostenimiento del déficit cero. El déficit cero del Estado se sostiene con bajos salarios, con despidos, con jubilaciones anticipadas, con retiros voluntarios. Es decir, los trabajadores y las trabajadoras somos quienes seguimos sosteniendo sobre nuestras espaldas hoy el déficit cero que pretende el gobierno nacional, no tocando aquellos sectores que tienen privilegios tanto impositivos como de otra índole. Es decir, es muy difícil que, entendiendo la situación y cruzándolo con los anuncios de este 2%, recuperemos nuestro salario. Pero no es la primera vez que el secretario de Educación dice que nos entiende, lo ha dicho el secretario de Políticas Universitarias, lo ha dicho el secretario de Trabajo Cordero, lo ha dicho la ministra Petovelo, digo todos los funcionarios con los que hemos hablado, y hasta ahora no tenemos respuesta de la recuperación real de nuestro salario. No nos alcanza con que nos entiendan, necesitamos que nos den respuesta. Perdón, Daniel, este 50% aproximadamente de pérdida del poder adquisitivo, teniendo en cuenta los valores, 2% de aumento cuando la inflación del último mes fue del 4%. ¿Cuál fue el aumento general, total, que ha tenido el sector docente universitario en lo que va de estos 7 meses? Contemos 8, contemos agosto también ya, porque ya está previsto el aumento para agosto con relación a la inflación. A ver, ¿cuánto es el valor en porcentual? ¿Qué aumento ha tenido en estos 8 meses los docentes universitarios en el país? Bien. Si tomamos el mes de agosto y el mes de septiembre, el incremento salarial que hemos tenido es alrededor del 83%, versus a una inflación, no sé en cuánto va a estar en el mes de septiembre, pero por lo menos la relación que teníamos al mes de julio era de un 125%, creo, de inflación, versus un 67% de aumento salarial, más o menos 70%. O sea, las cuentas son claras. La pérdida de nuestro salario, la B corta, que significó el 25% de devaluación en diciembre, el 20% de inflación en enero, esa B corta que tuvieron nuestros salarios, al día de la fecha no se recuperó, sigue siendo una línea recta en el fondo del pozo, con lo cual para recuperarnos necesitamos un salto cualitativo y cuantitativo que no puede... Que el gobierno no está dispuesto a llevar adelante. Por eso estamos mirando con muy buenos ojos lo que sucedió en diputados con la media sanción de la Ley de Financiamiento Universitario y que senadores ayer aprobó su tratamiento en la próxima sesión, porque incluye un ítem sobre salarios que, sería interesante que se pudiera aplicar. Señor Staipi, y aquí el MAS, ¿cómo sigue? Ha habido 72 horas de medida de fuerza. Hay universidades que directamente al segundo cuatrimestre no la comenzaron acá en la provincia de San Juan, por una cuestión de calendario, se comentó, pero bueno, la semana pasada fue de 72 horas, esta semana que hoy culmina fue de 48 horas, ya culmina la última semana de agosto. La actividad tenemos entendido que va a ser normal, pero septiembre se habla de una gran marcha federal de todos los sectores universitarios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Supiturno o a la Casa Rosada, directamente a la Plaza de Mayo. Pero esto termina con una gran marcha federal o siguen las medidas de fuerza de aquí en más.
La próxima semana nuestra federación tiene ese plenario donde vamos a evaluar las medidas que, como usted dice, han sido muy exitosas, con una adhesión importantísima por parte de docentes y bien no docentes, porque fue histórico, ¿no? Paro conjunto de todos los sectores de la universidad, tanto la semana pasada como esta. Ese plenario va a evaluar y va a resolver las medidas que seguiremos a continuación. Está planteada esta gran marcha federal, como decía, frente al tratamiento en el Congreso de la Nación, en el Senado, de la ley de financiamiento. Tal vez sea en coincidencia con la fecha de ese tratamiento, por lo tanto será el Congreso de la Nación. Eso lo vamos a ir resolviendo dentro de nuestra federación, dentro del Frente Sindical. El 30 de agosto está el plenario del Consejo de Rectores, del CIM, en La Pampa. Ahí vamos todas las federaciones, incluso la Federación Universitaria Argentina, la FUA, que representa al sector estudiantil, para poder convocar en conjunto todos los sectores de la universidad una nueva marcha como lo fue la del 23 de abril. Digo, la marcha es importante, pero no se agota todo en la marcha. Debemos evaluar si esa marcha se da, cómo seguimos después de ello, porque la voluntad del gobierno está clara, es la de no mejorar nuestros salarios, y la lucha de esta parte del año, de este segundo cuatrimestre, es la lucha por la recuperación de nuestros salarios. Daniel, adelante. Bueno, sí, no tiene que ver justamente con todo lo que está manifestando quien lleva adelante, ¿no?, la dirección de esta confederación tan importante como es CONADO, histórica en la República Argentina, que nuclea justamente, ¿no?, a todos los profesores universitarios de la República Argentina, y con su historia tan rica que tiene que ver en la defensa de los derechos y del salario de los universitarios en el país. Darle simplemente las gracias por la visita a la provincia de San Juan. Esperemos que se vuelva a repetir y que traiga toda esta claridad que le es importante. En la provincia de San Juan, nuestra universidad significa el segundo presupuesto más grande luego del presupuesto provincial, lo cual para nosotros, nuestra universidad, es algo importante. Por último, preguntarle, el año que viene hay elecciones en nuestra Universidad Nacional de San Juan. Por ahí tienen ahí van a haber 3 o 4 candidatos. ¿Tienen alguna preferencia o todavía no hablan al respecto de esto? Bueno, primero agradecer la posibilidad de comunicar de la situación nuestra, de informar de esto, aclarar qué es lo que nos está pasando. Yo ese tema de la Universidad de San Juan se lo dejaría a Jaime Barcelona. Es un tema muy local, creemos sí importante y destacar que primero es cierto que los presupuestos universitarios son presupuestos en la mayoría de las provincias, en la mayoría de las jurisdicciones, presupuestos importantísimos, incluso superiores a los de algunos municipios. Por lo tanto, esa es la diferencia que tiene la universidad dentro del territorio, dentro de la provincia, no solo haciendo docencia, sino también investigando, haciendo extensión, haciendo vinculación con la sociedad. Así que por eso estamos defendiendo la universidad. Y después destacar en esto de los candidatos, quiénes no, quiénes sí, destacar que la universidad es democrática, que la universidad es cogobernada, que quienes participamos y somos parte de la universidad votamos de la misma manera que lo hacemos en la provincia y en la nación, votamos a nuestros representantes, rectoras, consejeros superiores, decanos, consejeros directivos. Esa es la riqueza también que tiene la universidad y que es lo que no podemos perder, que es la democracia universitaria. Así que agradecerles por esta comunicación, ¿no? Daniel, yo me voy a quedar con la última consulta de la señora Staipi. El nivel de acatamiento en general a nivel país, ¿de cuánto fue en las últimas 48 horas de medidas de acción directa que hizo el Frente Gremial Universitario? Y si hacemos un balance de números a nivel nacional, ha estado por encima del 80%.
en algunas universidades, la mayoría de las universidades ha sido del 100%, por lo tanto no quiero exagerar y decir que fue del 90%, dejémoslo entre el 80 y el 90%. Porque hay universidades como la UBA, que es una de las universidades, es la universidad más importante del país, estuvo cerrada a las 48 horas. Digo, no hubo ninguna actividad dentro de la universidad. La Universidad Tecnológica también el acatamiento fue altísimo. Dentro de las asociaciones de base que formamos la CONADO Histórica, ustedes lo vieron acá en San Juan, la universidad estuvo paralizada. No queremos paralizar la universidad, pero la verdad que responsabilizamos al gobierno nacional de la situación a la que nos está empujando como trabajadores y trabajadoras para defender nuestro salario, que es defender la universidad pública. Nombró la UBA, señora Staiti, cuando después de la marcha federal, la primera universidad que fue convocada fue la Universidad de Buenos Aires. Hubieron muchos de rumores en donde el sector de los sectores del CIN se sintió como que se portaba sola. ¿Usted lo ve así? Y fue un análisis que hicimos en ese momento. Digo, las maniobras del gobierno para romper esta unidad que hemos sabido construir incluso con las autoridades, que también es histórico, porque en definitiva son las gestiones universitarias, son prácticamente la patronal, si lo vemos de alguna manera. Es histórico que en conjunto salgamos a defender la universidad y se conformara esa marcha. Son maniobras que lleva adelante el gobierno, como fue la paritaria del 9 de agosto previo al paro de 72 horas, los anuncios que hacen cada vez que intuyen que lo que va a pasar es masivo y unitario o en unidad, bueno, hacen estas maniobras. Creo que no lo lograron, tuvieron que después salir a extender ese 270% para todas las universidades del país, con lo cual queda más que claro cuál es la unidad que estamos llevando adelante en un contexto en el que no nos salvamos solos, no nos salvamos solas, sino que es en unidad y con masividad. Señora Staiti, le agradezco la atención, le agradecemos la atención desde Radio Ala, desde el asunto 1.7 y le deseamos un feliz llegada a destino. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Reiterar el saludo a la audiencia. Buenos días. Muchas gracias. Daniel, no me corte porque vamos con el secretario general de ADICUS. Buen día, profesor. ¿Cómo le va? Daniel Núñez Vivares, nuevamente, y Daniel Núñez de Estudios Centrales, ahí en las 101.7 Radio Ala. Profesor, dos consultas muy simples. El nivel de acatamiento en el plan de lucha que culminó el día miércoles, es decir, fue martes y miércoles, el día jueves ya hubo actividad normal en nuestra universidad. Acá, en los colegios preuniversitarios y en las casas de altos estudios, ¿qué nivel estuvo? Muy alto, la verdad que ha sido casi total. Han habido muy pocos docentes dando clases, hay departamentos que lo han hecho al 100%, y lo mínimo que ha habido de acatamiento ha sido entre el 80 y el 70% en algún caso, pero decir que eran docentes que han ido a tomar un parcial, una evaluación que estaba comprometida de antes para no perjudicar a los alumnos y nada más. Clase no se ha dado, lo que se han tomado eran mesas de examen reprogramadas por sondas o algunas cuestiones, así que mucho apoyo a los docentes y mucho acatamiento. Daniel, adelante. Sí, profesor, ¿cómo le va? Daniel Núñez lo saluda desde el estudio. Bueno, esta importante visita que seguramente ADICUS en su persona, teniendo en cuenta que usted también, profesor Barcelona, es parte del secretariado de CONADO Histórica en la provincia de San Juan. Traer nada más ni nada menos que la secretaria general de CONADO Histórica para que, bueno, visibilice primero ante toda la sociedad sanjuanina la problemática universitaria y también, ¿no?, que lleve la palabra directa de la Confederación de justamente la CONADO Histórica a todos los docentes universitarios. Bueno, no es menor para que nuestra provincia y nuestros profesores universitarios en boca justamente de la CONADO reciban cuál es la problemática generalizada, a pesar de que ya lo ha compartido en muchas oportunidades. Esto sin ninguna duda es algo importante para la Universidad Nacional de San Juan, teniendo en cuenta que ya inclusive se ha abierto un capítulo nuevo en nuestra universidad que tiene que ver con lo político por las elecciones del próximo año. Ya hay 3 o 4 candidatos que están en vista. La verdad que
ante un problema salarial tan importante, y parte de lo que implica, ¿no?, las elecciones del año próximo, como que ha quedado un poquito en segundo término? Sí, ha quedado en segundo término, me parece que es lo correcto. Creo que hubo un candidato opositor que adelantó los tiempos electorales con el tema de las críticas de los ingresos de los no docentes, pero quedó en offside debido a la manifestación que hubo en abril y después lo que es la importante acción que está teniendo las medidas de fuerza y la preocupación que tiene el docente universitario y el no docente por su situación salarial, por estar llegando a mediados del mes, por todas las complicaciones en la vida cotidiana. Creo que el oficialismo y el rectorado han sido muy cautos en no acelerar los tiempos electorales a pesar de la presión que están teniendo en esta situación. Creo que me parece muy bien que haya quedado en segundo plano la discusión electoral cuando faltan 9 meses y estamos discutiendo una pérdida salarial muy importante, con trabajadores del 70% que están cobrando menos que la canasta básica, que no están llegando a fin de mes, y que las autoridades, el Consejo Superior y toda la comunidad universitaria tiene que poner por delante la defensa del presupuesto, la defensa del salario, y más y el año que viene, o más cercano al año que viene, empezar con la elección a full, porque si no, es como que estamos en Disneylandia. Hacemos la elección y no pasa nada. Sí. Profe, todo tiene que ver con todo, que es uno de los lemas del programa. Se vislumbra que va a culminar con mucha conflictividad en lo salarial, pero también el próximo año comienza con mucha conflictividad salarial también, ¿no? Y en el medio la tercera política, por lo menos acá en la Universidad Nacional de San Juan. Sí, yo creo que todo ese es el escenario más viable, más posible. La semana que viene se trata en senadores la ley del financiamiento universitario, viene aprobado con mucho apoyo en diputados, en la comisión del Senado también, con más de 3/4 partes, pero lo que sí o sí se tiene que discutir la semana que viene, y si llega a salir con ese respaldo de más de los 3/4 partes de la Cámara de Senadores, en un gesto político me parece importante de los sectores peronistas, del mismo PRO, de poner en discusión la gobernabilidad y dar alguna herramienta a ciertos sectores. Yo creo que si esa ley sale y no se veta, ese escenario cambia, porque vamos a tener por lo menos ciertas condiciones o marcos establecidos de funcionamiento, tanto lo salarial como el financiamiento de la universidad. Si lo llega a vetar el gobierno, la constructividad va a seguir, porque vamos a tener que seguir peleando día a día por salario y por el financiamiento para funcionamiento. Daniel, sí, adelante. La última para el profe de Barcelona, un hombre muy conocido por nosotros, por supuesto, en la casa, para Radio Alas y también para los cronistas de la mañana. Se declaró la educación como una situación esencial, ¿no?, por el Congreso y el Gobierno Nacional. ¿Su opinión al respecto? Entiendo que es una medida que no es buena, que es mala, es una confrontación del gobierno nacional con los docentes, con un sector que lo ha apoyado bastante en las elecciones y bastante en su medida, pero que se hace necesario para el gobierno esto en el marco de que necesita hacer pasar un ajuste muy grande que está pasando, y la esencialidad apunta más que nada a la movilización o a la desmovilización de los docentes. Si nosotros hacemos una memoria, un recorrido rápido de los últimos años de historia, de los 90 para acá, la Carpa Blanca, López Murphy, Macri, el gobierno de Cristina tuvo que cambiarlo a Filmus como ministro de Educación ante el levantamiento docente en todos lados, lo que pasó el año pasado con el gobierno de Sestiñal, con Gioja, los docentes. Entonces es un sector muy combativo que siempre es relegado a costar por debajo de la canasta por todos los gobiernos. La única forma de continuar con eso y que el docente no se exprese públicamente es con estas medidas.
que entiendo yo que no se va a conseguir nada porque el docente va a ir a clase, supongamos en el marco de esto, que salga aprobado también en el Senado. Claro. Pero si el docente puede hacer un paro de lápiz caído, como hacen los médicos, que ir, están en el lugar y no dar clases. Entonces, me parece que han pensado en algo con un sector de su propia base que políticamente le va a costar después al gobierno. Yo le voy a hacer la última y lo traigo acá a la provincia de San Juan, sabiendo que el profesor Barcelona también es docente del Ministerio de Educación o de la provincia de San Juan. Su punto de vista con respecto a las paritarias. Hoy en día, el docente de la provincia de San Juan, dicho por el propio secretario financiero de la universidad, ¿está mejor el docente de la provincia de San Juan que el docente universitario? Sí, está mejor, porque nosotros hemos venido a tener paritarias por encima de la inflación, hemos terminado más tarde que temprano 2 puntos por encima, y ahora hemos tenido el congelamiento de la garantía salarial, la eliminación del FONIR que se cobra, el gobierno provincial se hizo cargo, y hemos tenido estos últimos aumentos, arriba del 5%, con ajuste en el nomenclador. Sabemos que hay cosas que faltan, no es que estamos diciendo que ha sido la panacea lo de la provincia, pero a nosotros nos vienen imponiendo aumentos por decreto de un 3% para agosto, un 2% para septiembre, y estamos sufriendo a su vez los tarifazos. ¿Qué nos está pasando? Que hemos detectado ayer hablando con algunos directores de departamento, muchos cargos simples que dicen, bueno, veremos si vamos a continuar en la universidad o tomaremos más horas en la secundaria. Claro, porque les conviene. Porque además, un ejemplo, uno va a filosofía, porque creo que es la unidad en la que yo trabajo, y tiene que pagar ECO. Entonces un docente que va con un cargo simple, que tiene que pagar ECO, y que tiene que a su vez necesitar muchos ingresos para poder costear el costo de vida actual, la está pensando. Hay muchos docentes, incluso en otros sectores no docentes que son profesionales, que están pensando en hacer una reducción horaria en la universidad y dedicarse más en la provincia. No es que digo que la paritaria del gobierno actual haya sido excelente, pero es más generoso que el gobierno nacional. ¿Usted ve que hay mejor predisposición de la gestión de Marcelo Rego a la gestión de Sergio Uñac? No, en eso no hay mucha diferencia, porque con los dimes y directas, las ida y vuelta, las paritarias han existido antes y siguen existiendo, los gremios rechazados, después han acordado. Sí puedo decir que hay mejor disposición comparando lo actual entre el gobierno de Marcelo Rego y el gobierno nacional. O sea, esta es la comparación que nos corresponde, porque las paritarias antes existían, ahora también los gremios dicen esto sí, esto no, y llega un momento que el gobierno dice, bueno, hasta acá es lo que me puedo tirar, y se cierra. Pero después de varias reuniones y de una discusión que nosotros sabemos que ha sido todo el día en el centro cívico. Sí. Y acá no, 15 minutos, donde dicen es esto lo que hay y listo. Daniel. Sí, dale. Damos las gracias. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? No, dale las gracias al profesor Barcelona por este tiempo tan importante que ha dispuesto, teniendo en cuenta la visita también tan importante que tiene la provincia de San Juan, nada más ni nada menos que la secretaria general de la Confederación de la CONADO Histórica, bueno, donde también justamente el profesor Barcelona forma parte de la misma. Así que darle las gracias y por supuesto decirle que, como es de costumbre, cuando la información que tenga que ver con el ámbito universitario va a ser prioridad, como siempre lo ha sido para Radio Alas y para los cronistas de la mañana. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Daniel. Saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Daniel, muchísimas gracias al profesor Barcelona. Adelante. Adelante. Bueno, muchas gracias, Daniel. Fue el señor Daniel Núñez Vivares, que estuvo justamente nada más y nada menos con la secretaria general de la CONADO Histórica, que está de visita en la provincia de San Juan, la señora Francisca Staiti, y también el profesor Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS en la provincia de San Juan, en esto que tiene que ver con la lucha salarial que están llevando los docentes en toda la República Argentina, de todas las universidades públicas del país. Bueno, ya enseguida, sin ninguna duda, vamos a estar contando con la presencia también de nuestro compañero acá